Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. Este año, Salvamento Marítimo bautizaba con el nombre Heroínas de Sálvora el primer buque del mundo diseñado para operar con drones. Ha sido un homenaje, con el monumento flotante, al valor de 3 jóvenes gallegas protagonistas de una historia de tragedia, pero imbuida de épica. Sucedía en la llamada Costa de la Muerte, un nombre no metafórico, sino testimonial, porque durante siglos sembró Galicia de naufragios que, como cicatrices abiertas, recordaban la fragilidad humana frente a la inmensidad del Atlántico. Allí se hundieron galeones cargados de plata en el siglo XVII, devorados por los mismos bajos que siglos después reclamarían al Serpent en 1890, dejando casi 2 centenares de muertos en la playa de Camariñas. Más al sur desapareció el Captain en 1870 con 500.000 de cadáveres. También en otras zonas de Galicia hubo trágicos accidentes, como la lancha de Mugardos, que chocó con un destructor en plena ría, matando a mujeres que llevaban el almuerzo a sus maridos, obreros del astillero. Y ya, en tiempos recientes, el infausto recuerdo del Casón y el Prestige, que tiñeron de negro el mar gallego. El vapor Correo Santa Isabel, orgullo de la Compañía Transatlántica Española, había sido construido en los astilleros de Cádiz. Era robusto, moderno, 89 metros de eslora, 12 de manga, casi 2.500 toneladas de desplazamiento, 4 hélices alimentadas por 2 calderas de vapor y capacidad para 460 pasajeros y 84 tripulantes. Su interior, de gran lujo, albergaba grandes salones. El capitán gijonés Esteban García Muñiz, de 33 años, ya había hecho 6 travesías con él. Y a sus órdenes, como segundo oficial, con 27 años y 130 kilos de peso, estaba otro de los protagonistas de esta historia, el ferrolano Luis Cebreiro. El hundimiento del Titanic había influido en el diseño del vapor e incluía 8 botes salvavidas y más de 400 chalecos. Se dirigía a Vigo, para recoger sobre todo a inmigrantes que buscaban un porvenir en el Nuevo Mundo. Desde allí irían a Cádiz y enlazarían con el transatlántico Reina Victoria Eugenia, que zarparía el 7 de enero rumbo a Buenos Aires. La nave había salido del puerto de Pasajes y tras recoger pasajeros en Bilbao y Santander, la siguiente parada fue La Coruña, donde subieron más viajeros. El investigador Fernández Pazos, principal fuente de estas líneas, averiguó que algunos con billete desde La Coruña prefirieron ir a despedirse del apóstol Santiago y embarcar en Villa García, en la que hubiera sido su última escala del buque. Y esta decisión marcaría sus destinos. Y comenzando el 2 de enero de 1921, el buque enfilaba la ría de Arosa, la más extensa de Galicia, surcada por corrientes, remolinos y bajos desafiantes. Frente a su entrada se alza la isla de Sálvora, perteneciente al Ayuntamiento de Ribeira, habitada por 60 personas que vivían del mar, de una tierra poco productiva y de la solidaridad de los vecinos. Contaba con un faro modesto y esperaban en breve la construcción de uno moderno, de mayor altura, que aumentaría la seguridad de entrada y salida de los buques. Sálvora estaba rodeada de varios islotes, rodeados de escollos de hermosísimos nombres, entre ellos a Filla de Pegar. Allí, a la 1:30 de la madrugada, la tormenta envolvió la nave y desapareció la visibilidad. El viento rugía, el mar golpeaba el casco con violencia y llegó el impacto contra los bajos de Meixide, a escasos 200 metros de la isla de Sálvora. Se abrían 3 hendiduras por la banda de estribor, por las que el agua empezó a adueñarse del barco. Se utilizó la dinamo y quedaron a oscuras, y solo pudieron emitir un SOS pidiendo auxilio, pero no pudieron dar la posición del barco. Con el paso de las horas, al ver que se hundía la proa del buque, Cebreiro, con mano firme, decidía que los viajeros y tripulación se refugiaran en la popa. Y el capitán se hizo amarrar al puente para que las olas no lo arrastrasen, y desde allí comenzó a dar órdenes y a pedir calma. Llevaba 268 personas a bordo. La mayor parte de los de tercera clase morirían atrapados por la oscuridad y el agua helada. Y de los 8 botes salvavidas, solo 3 pudieron arriarse
y los 2 primeros fueron empujados contra las rocas, muriendo todos sus pasajeros, incluyendo el primer oficial y el médico del barco. En la isla, en cuanto se escuchó el estruendo, el farero corrió a la aldea. Solo había 25 vecinos, porque el resto celebraba el Año Nuevo en localidades cercanas. En Sálvora no había médicos, ni autoridades, ni medios de salvamento. Pero había Dornas, esas pequeñas naves milenarias de origen vikingo. Y 3 se hicieron al mar. Una se dirigió a Ribeira a dar aviso. Otra, tripulada por 3 hombres, se lanzó al rescate. Y la tercera, pese a las advertencias, la tomaron 3 mujeres. Ciprana Oujo Maneiro, de 24 años, Josefa Parada, de 16, y María Fernández, de 14. No eran ni marineras profesionales ni mujeres curtidas por la pesca, pero eran fuertes y aguerridas mujeres do mar, como las pintaba Abelardo Miguel. Las jóvenes se echaron al mar y bogaron en plena noche, con un mar que amenazaba con tragar las frágiles Dornas. Avanzaban casi a ciegas, guiadas por los gritos que llegaban desde la oscuridad, y así pudieron llegar a las cercanías de la nave y comenzaron a recoger náufragos que al borde de la hipotermia se aferraban a la embarcación y subían a bordo. Se cuenta que en situación crítica tuvieron que ser firmes y golpear con los remos a algunos que con la desesperación no atendían a razones e intentaban volcar la barca con violencia. Realizaron varios viajes, volvieron una y otra vez sin pensar en sí mismas, sin medir el riesgo. Y otra joven, Cipriana Crujeiras, se quedó en la orilla para atender a los ateridos supervivientes con mantas, comida caliente y ropa seca. Entre las 4 salvaron al menos a 20. Y la Benemérita, ya alertada, haciendo honor a su nombre, pronto organizó el operativo de salvamento. En el momento en que la costa se tuvo noticia del siniestro, varios pesqueros se dirigieron hacia el vapor. Lucharon horas para no ser arrastrados por el temporal, aguardando con desesperación la llegada del amanecer. Y el barco Rosiña, de Ribeira, comenzaba a transportar los primeros cadáveres que el mar devolvía. Y sus vecinos acogían en sus casas, sin preguntar nombres ni procedencias, a los 53 supervivientes. Pero en esta historia no solo hubo 4 ángeles femeninos. Hombres de Sálvora también salieron al rescate, y a bordo también se encontraban hombres que hicieron historia. Cuando la sala de máquinas estuvo a punto de estallar, el primer maquinista, Miguel Calvente, y el fogonero coruñés, Manuel Flores, abrieron las válvulas de seguridad en el último momento, evitando una explosión. Sabían que con ello podían pagar con su vida, pero no dudaron. Y la fuerza física y moral de Luis Cebreiro, conocido como Tonelada por su corpulencia y fuerza. Estaba convencido que con aquella mar y oscuridad el único bote que quedaba se estrellaría fatalmente contra las rocas e impidió que saliera hasta que hubiera algo de luz. Pero al desprenderlo del pescante, una ola colosal lo arrancó de los cabos. Cebreiro y 3 marineros se arrojaron al agua y pudieron recuperarlo. Pero él rehusó embarcar. Su peso podía hundir la embarcación ya sobrecargada. Era la lógica de los héroes, salvar a los demás, aunque uno se quedase atrás. Los 3 sacerdotes del barco también se negaron a subir a los botes salvavidas para dejar su sitio a otros. El padre Antonio Pescador, mientras la nave se hundía, trepó por el palo trinquete sin dejar de rezar y trató de llevar la paz a los pasajeros, y junto a los otros 2 religiosos que no lograrían salvarse, impartían la absolución a todo el que se lo pedía. El bravo Cebreiro, tras más de 2 horas nadando, pudo alcanzar la orilla y el joven capitán García Muñiz sería el último a abandonar el barco. Sobrevivió aferrado al mástil, acompañado por un grumete y un pasajero de 3ª clase. Cuando estaba a punto de fallecer, fue rescatado por un barco de Ribeira, con una pleuroneumonía, pero sobrevivió. Cuando todo pasó y se supo, las 4 mujeres fueron recibidas con júbilo en Vigo. La prensa las bautizó
como las heroínas de Sálvora. Recibieron la Cruz de Tercera Clase con distintivo negro y blanco del Consejo de Estado y la Medalla de Salvamento Marítimo. Y por su parte, Luis Cebreiro López fue condecorado con la Medalla de Oro del Consejo Superior de la Sociedad Española de Salvamento, aunque renunció a la recompensa económica. Sería la primera de más de medio centenar de distinciones españolas, inglesas y alemanas que recibiría por todos los operativos en los que participó, convirtiéndose en el oficial de la Marina Mercante más condecorado del siglo XX. Ferrolano de nacimiento y ribeirense de adopción, dedicó su vida al mar y al servicio a los demás. Decían que tenía un corazón tan grande como su cuerpo. Capitán de la Marina Mercante y capitán de corbeta de la Armada Española, fue precursor del salvamento marítimo, salvó decenas de vidas y por su humanismo fue conocido como el almirante de los pobres. Entre otras acciones, creó una escuela para hijos de marineros, cursos para patrones y maquinistas de litoral, el hogar del marinero para jubilados, comedores y roperos para niños y marineros sin recursos, y medió para la construcción de viviendas sociales. Y jamás cesó en su empeño por mejorar la vida de los trabajadores del mar. Tras la tragedia, las autoridades competentes revisaron todo lo ocurrido. El capitán y Luis Cebreiro fueron exculpados de cualquier responsabilidad, porque quedó probado que solo hubo un culpable, la furia de la costa gallega. Sin embargo, las envidias se despertaron y llegaron calumnias y murmuraciones. Resurgieron las viejas historias de los raqueiros, aquellos que hundían embarcaciones para poder robar su carga tras los naufragios. Esto hizo dudar de la honorabilidad de las heroínas, que sufrieron y decidieron callar para siempre. Y Sálvora, con el tiempo, acabó despoblándose. El hundimiento del Santa Isabel, el segundo suceso marítimo más grave en número de víctimas civiles en Galicia, quedó grabado en el imaginario popular como el Titanic gallego. Habían muerto entre 213 pasajeros y tripulantes. Incluso los cantares de ciego recogieron lo ocurrido aquella noche trágica. Y durante décadas, los buques de la Compañía Transatlántica Española, en señal de respeto, hacían sonar sus sirenas frente a los bajos de Sálvora. Aún así, el recuerdo de la historia se fue diluyendo con el tiempo, y muy poco quedó del barco, solo algunas piezas, entre ellas un portillo que mostramos en exclusiva en el debate. Y 7 décadas después aparecía otro héroe, el periodista Xosé María Fernández Pazos. Impulsado por las historias que su abuela contaba sobre un enorme barco que había naufragado cerca de la isla coruñesa de Sálvora, investigó durante años el hundimiento y el silencio que lo rodeó e hizo justicia, acallando maledicencias. Su trabajo cristalizó en 1998 en el libro Sálvora, Memoria de un naufragio, la tragedia del Santa Isabel. Una espléndida investigación científica, fuente de este trabajo, que devolvió a la memoria colectiva la gesta real y la dignidad de todos aquellos que participaron en aquel rescate. El nombre de Heroínas de Sálvora reapareció en un colegio de Aguiño, en un jardín madrileño y en una plaza de Ribeira. Y Vivero dedicó a Cebreiro una calle y un monolito en Covas. Pero en su ciudad natal, Ferrol, no tiene reconocimiento alguno. Pero las calumnias regresaron un siglo después de lo acontecido. En 2020 se llevó la historia al cine. Supuestamente homenajeaba el valor de las mujeres, pero a pesar del irrefutable trabajo de Pazos, la directora decidió no contar la verdad. La bondad no vende, y la labor humilde, valiente y desinteresada de aquellas mujeres quedó mancillada por una ficción torticera que las convirtió en asesinas y a los habitantes de la isla y al farero en cómplice de la muerte de más de 200 personas. Su título le iba como anillo al dedo: La isla de las mentiras.
Afortunadamente, como tantas películas españolas subvencionadas, pasó sin pena ni gloria. Es más, ni se estrenó por el COVID. Era ficción, sí, pero se utilizaron sus nombres reales, ofendiendo a sus familias, a su memoria y a la historia de Galicia. Y es que Sálvora no solo fue el escenario de un trágico naufragio. En aquella noche de tormenta, cuando todo parecía perdido, emergió lo mejor del ser humano. 3 muchachas en una dorna poniendo en riesgo sus vidas, remando hacia la oscuridad. Un sacerdote rezando desde un mástil y otros 2 impartiendo consuelo. Calvente y Flores, los 2 maquinistas que fueron hacia la muerte para salvar a los pasajeros. El capitán que no abandonó la nave hasta el final. La villa de Ribeira, cuyos marineros salieron sin dudarlo y que acogió con calor a los supervivientes. La Benemérita, haciendo honor a su nombre, volcada en el rescate. Y a Luis Cebreiro, marino mercante y miembro de la Armada Española, que actuó como un gigante de cuerpo y de alma. Por ello, la verdadera historia de Santa Isabel, pese al dolor de sus muertos, se ha escrito como el orgullo de la dignidad de sus héroes, nombrados y anónimos. Todos ellos articularon un testimonio de grandeza humana en una de las gestas más nobles jamás escritas en las costas españolas. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.